Bienvenidos a Equipando Podcast, cuando las palabras equipan e instruyen. Con Marcelo Castro. ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos. Dios les bendiga a un nuevo episodio de Equipando Podcast, que lleva por título, ¿cierto? Por eslogan, donde las palabras equipan e instruyen. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, a un pastor amigo que ya nos conocemos hace un par de años y nos hemos seguido en nuestro ministerio. Está trabajando por el área ahí de Connecticut. Es pastor ordenado de la Alianza Cristiana y Misionera. Su nombre es Marlon Martínez y me gustaría que él pudiera contarnos un poquito más de lo que está haciendo en su ministerio para conocerlo. Pues Marcelo, una bendición el estar aquí y el colaborar contigo en esta ocasión, en este episodio. He estado siguiendo cada uno de los episodios anteriores y visto la bendición. Pues como dices, mi nombre es Marlon Martínez, soy original de Cuba, así que por la gracia del Señor pues llegamos a este país y comenzamos a servir al Señor dentro de la Alianza Cristiana y Misionera. Actualmente nos encontramos pastoreando una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera del Distrito Hispano del Este en la ciudad de Danbury, en el estado de Connecticut, y eso es lo que hacemos, enseñar fielmente la palabra de Dios, equipando a su pueblo para que la gloria de Dios sea revelada y manifestada por medio de su iglesia. Excelente, y Dios siga prosperando y bendiciéndote en ese lugar. Ahora, yo creo que muchos se han dado cuenta, pero cuando tenemos algún invitado especial acá en el podcast, el invitado está siendo considerado de manera intencional, donde quizás yo puedo observar donde se apasiona y donde tiene interés en el ministerio. Y creo que tú eres una persona apasionada por la predicación. Además, según lo que hemos conversado, tú haces clases, ¿cierto?, en un seminario de la Alianza acerca de la predicación. Así que vamos a introducir el tema de hoy. Y el tema de hoy es, ¿cierto?, vamos a estar hablando acerca de la predicación en la iglesia hispana. La predicación en la iglesia hispana. Creo que la predicación es algo imprescindible dentro de la iglesia porque, ¿cierto?, es el medio mediante el cual nosotros proclamamos las buenas nuevas. Así que me gustaría, Pastor Marlon, que pudiéramos primero definir, porque es importante a veces comenzar de lo básico antes de entrar a profundizar y avanzar en el tema. Y me gustaría que pudiéramos definir qué es la predicación. Okay. Si nosotros partimos de un término originalmente griego, que es el término homilética, nosotros podemos definir de manera muy sencilla que predicar es el arte de preparar y de comunicar el mensaje del Evangelio. De manera sencilla es eso, es el proceso de preparación y es el proceso de comunicar, pero yo pondría la palabra fiel y correctamente el mensaje del Evangelio. Auxiliándome de otras definiciones, podríamos decir que es la forma de ministerio, porque es una manera de servir a Dios dentro de la iglesia, es la forma de ministerio que gira por completo alrededor de las Escrituras. El predicador habla desde, con y por debajo de la Escritura para que con ello entonces pueda comunicar el mensaje de Dios para la audiencia que le escucha. Así que esos son los elementos de la predicación. Es el mensaje que está contenido en la palabra de Dios, que debe ser estudiado y extraído correctamente y que debe ser presentado fielmente y de una manera relevante para la audiencia que la escucha. Pensando en esta definición que nos deja bastante claro qué es lo que es la predicación, en términos un poquito generales, ¿qué elementos, por ejemplo, nosotros no debiera ser incluida en la predicación? ¿Qué está fuera de la definición de predicación? Bueno, muchas veces nosotros pensamos que alguien que habla muy bonito o que alguien que tiene facilidad de palabra, uno inmediatamente en la iglesia dice, o esta persona puede predicar. Y lo que nosotros estamos diciendo es que la predicación no es un discurso. O sea, la predicación, aunque tiene elementos de oratoria, donde tú tienes que comunicar bien, al final el mensaje viene de la palabra de Dios. Entonces, lo que no es predicación, un discurso no es predicación. La predicación es cuando hay un mensaje que proviene de la palabra de Dios y que es transmitido a través del estudio correcto de la palabra de Dios.
Y eso nos hace pensar entonces que hay muchas personas que se puedan estar parando en nuestro púlpito, que aunque crean que están predicando, el no tener un mensaje basado en la palabra de Dios nos ayuda a pensar que quizás no están predicando bien, no es predicación lo que ellos están haciendo. Porque aunque ellos están comunicando algo, esa comunicación no proviene de la palabra de Dios o del mensaje que Dios revela a través de su palabra. Entonces, no es predicación cuando estoy diciendo algo, pero eso que estoy diciendo no proviene de la palabra de Dios o no está anclado al mensaje que Dios ha revelado en su palabra. Exacto, tú mencionaste algo clave y creo que lo escucho y lo veo de manera muy frecuente en los diferentes púlpitos. La gente llama predicación, incluso veo gente que comparte mensajes en las redes sociales que no es un sermón, no es, ¿cierto?, una predicación bibliocéntrica. De hecho, son muchas veces humanismo, mensajes motivacionales que suenan bonitos, que son interesantes, que a veces levantan el ánimo de la persona, pero no es, ¿cierto?, un mensaje que está fundamentado y que está tomándose desde las Escrituras. Entonces, hoy en día se levantan muchas personas y muchos de ellos son simples motivadores y la gente les llama livianamente predicadores. Y en ese sentido, yo creo que soy muy celoso y los que amamos la palabra del Señor, rápidamente observamos cuando hay alguien que está hablando, supuestamente predicando, y tú ves que ni siquiera menciona versículos bíblicos, no lleva un tema, no está hablando acerca de la Biblia, sino que está dando, ¿cierto?, apuntando a la emoción de las personas, al egocentrismo de la persona. Muchas veces vemos mensajes como tú puedes, tú eres grande, tienes que levantarte, tienes que ser un guerrero, y ponen las fuerzas, ¿cierto?, de manera intrínseca en la persona, siendo que nosotros sin Cristo no somos nada. Y es increíble que muchas veces nosotros como pastores estamos viendo en nuestras congregaciones que la gente de nuestras congregaciones está bombardeada por diferentes corrientes y tenemos que nosotros estar reenseñando sobre eso. Ahora, la gente muchas veces se vuelve resistente porque muchas veces tú les explicas, tú le dices, esto es lo que es predicación, pero aún existe esa tendencia, quieren escuchar eso, porque es algo que les agrada, ¿cierto?, a sus oídos. Lamentablemente, ¿no? Es algo como que tenemos tanta mala predicación en nuestros tiempos que las personas se han adaptado en su oído a lo que no es predicación, que ahora no pueden discernir correctamente la predicación. Y lamentablemente, pues como tú acabas de decir, la predicación es un mensaje en donde el centro es la Escritura, la gloria de Dios es su principal motivación y no necesaria, y comunicar esa verdad que bendice y edifica al pueblo de Dios. Y muchas veces eso no es lo que estamos percibiendo. Hay un buen libro que se llama, escrito por Martin Lloyd-Jones, un gran predicador de siglos pasados, que se titula La predicación y los predicadores. Y básicamente el libro busca definir cada una de las palabras en el original que se usan para describir a aquel que comunica un mensaje. Y una de las principales es un heraldo. Un heraldo era alguien que traía el mensaje que el rey había comunicado para que su audiencia o para que sus súbditos lo escucharan. Pero no necesariamente porque el heraldo quería añadir, cambiar o manipular el mensaje del rey. La eficiencia del heraldo era en comunicar exactamente lo que el rey quería. Pues esa es la mejor imagen de un predicador y de lo que es la predicación. Dios nos ha hablado por medio de su palabra, Dios se ha revelado a su pueblo por medio de su palabra, y sus heraldos, sus predicadores, anuncian lo que Dios ha dicho en cada parte de su palabra, para su pueblo y para su congregación. Exacto, por eso nosotros vemos hoy en día que es bastante común y a veces supuestos predicadores que tienen miles de seguidores y no están llevando un mensaje bíblico. La verdad que no tengo el tiempo para escucharlo a todos, pero a veces me he puesto a escuchar algunos y yo estoy esperando, bueno, pero ¿qué versículo bíblico, en qué versículo bíblico está basando lo que está hablando? O ¿cuándo me va a hablar de la Escritura? Estoy esperando que me hable de la Biblia. Pero la gente... Hay una ilustración que me gusta mucho en uno de los libros que leí que dice que
Muchas veces estos predicadores usan la Biblia como el borracho usa una farola o una lámpara, que nunca es para traer luz, sino para simplemente Ujú. apoyarse de ella. Y es como un trampolín. Yo necesito un versículo donde yo pueda saltar y comunicar entonces todas mis opiniones, todas mis ideas, pero para que suene medio bíblico, pues lo que necesito es abrir con un versículo. Y uno de los malos ejemplos que hemos visto a través de los tiempos es que mencionan un versículo, nunca más vuelven a explicar o ayudar a entender a la congregación lo que se está diciendo ahí, pero tienen una cantidad de opiniones y de ideas que quieren comunicar a través de lo que digamos de la plataforma de ese versículo, pero no porque intencionalmente lo quieran explicar o porque quieran extraer el mensaje de Dios. Y eso hace entonces que estemos manipulando la escritura o usándola a nuestra conveniencia. Exacto, bueno, de hecho, por eso que han surgido muchos motivadores que citan algún versículo y en sus bocas se menciona a Jesús, pero jamás estamos viendo que está predicando. No hay una predicación realmente en el mensaje. Por eso que es importante que definamos lo que es la predicación. Bueno, me gustaría introducir ahora y irnos a otra parte que es ¿quién puede predicar? O sea, ¿puede cualquier persona predicar? Y quiero, antes de que pudieras darme una respuesta a esto, contarte una anécdota que es parte de mi historia, como me fui formando como predicador. Estamos hablando hace ya quizás un poquito más de 20 años. Yo vine a Cristo, vine al Señor y estaba en una iglesia asistiendo un par de meses. La verdad que no estaba estudiando la Biblia, nadie me estaba discipulando, esa iglesia no tenía un buen sistema de discipulado, simplemente hacía reuniones, habían sermones, pero nadie me discipuló de manera intencional. Pasaron un par de meses, yo diría unos 4 o 6 meses, y un día viene una de las personas de autoridad de la iglesia y me dice: hermano Marcelo, usted va a predicar el día jueves. Entonces, cuando esa persona me dice: usted va a predicar el día jueves, yo quedé, pero ¿qué hago? Pero a la vez, siendo un neófito en ese momento, un recién convertido, dije: bueno, si este varón que lleva años, ¿cierto?, que es autoridad de la iglesia, me está mandando, tengo que obedecer. Y entonces llegué a mi casa y fue algo terrible porque no tenía cero herramientas para predicar. Y traté de hacer un sermón como a mí se me ocurrió, cero entrenamiento. Fui a un pasaje bíblico, leí lo que yo entendí, empecé a escuchar ciertas cosas también y finalmente llego con un mensaje a esa iglesia y empecé a hablar cualquier cosa menos el texto bíblico. Y estuve como 5 o 10 minutos, estaba nervioso, estaba avergonzado, tenía muchos sentimientos, porque algo en mí me indicaba que lo que estaba haciendo no estaba bien. O sea, de partida no tenía seguridad ni nada. Después de que me bajo del púlpito me dicen: hermano Marcelo, muy bien. Y yo lo quedo mirando, o sea, ¿qué me está diciendo? O sea, no le dije eso, pero entre mí, hablándome de mí mismo, dije: ¿qué me está diciendo? Yo lo hice horrible, me siento súper mal. Pero también esa experiencia me sirvió para que Dios me pusiera un hambre de comenzar a estudiar la Biblia. Pero fue una experiencia vergonzosa que pienso que también yo no tendría por qué haber vivido. O sea, los líderes de esa iglesia fueron totalmente irresponsables al mandar a una persona como yo, un neófito, un recién convertido, a predicar la palabra del Señor sin ni siquiera darme el entrenamiento y sin ni siquiera asegurarse que yo entendía lo que iba a hacer. Ahora, lamentablemente esta historia que yo te estoy contando no es mi historia solamente. Es una historia que lamentablemente se da de manera muy frecuente en los púlpitos cristianos. Llega alguien, habla un poquito bonito, ya lleva asistiendo fielmente a la iglesia, ¡boom!, lo lanzamos, ¿cierto? Bueno, digo lo lanzamos, yo no lo hago, pero lo lanzan al púlpito y a predicar. Como salga, da lo mismo, se tiene que ir formando en el camino. Pero creo que eso es una tremenda irresponsabilidad y lamentablemente en muchas iglesias cristianas eso ha pasado a ser el modelo de formación bíblica. Entonces,
aquí vamos a la pregunta. ¿Puede cualquier persona predicar, hermano Marlon? Yo creo que, por un lado, nuestra experiencia, como la que tú acabas de compartir que tú viviste, nos dice que no puede Ujú. cualquiera predicar. Pero también cuando vemos el modelo bíblico, nosotros nos damos cuenta, y aquí quiero ser cuidadoso en mi respuesta, pero el modelo bíblico nos muestra que solo las personas entrenadas, capacitadas, separadas para este oficio deberían hacerlo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se reservaba la instrucción de la ley únicamente para los sacerdotes. Ellos eran los que tenían esa principal responsabilidad, porque eran los que dedicaban el tiempo para estudiar y entender y conocer la palabra de Dios. Nosotros, por ejemplo, tenemos como un modelo a Esdras en el capítulo 7, versículo 10, que se nos muestra su preparación, su deseo por inquirir, su deseo por conocer, por cumplir, por enseñar la ley de Dios. Pero se nos olvida que el mismo rey Atajerjes dice de Esdras que él era un erudito en la ley de Dios. Dice de Esdras que él era un escriba, un intérprete de la ley de Dios. Entonces, claro que podemos después ver a Esdras en el libro de Nehemías, en el capítulo, claro que después el capítulo 8, pues dirigiendo este ministerio de predicación que trae avivamiento, porque era un hombre entendido que conocía la ley, la palabra de Dios. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, entonces tenemos la calificación de los ancianos, de los hombres maduros que deben de traer liderazgo y autoridad en la vida de la iglesia. Y dentro de sus calificaciones está, tienen que ser aptos para enseñar, tienen que ser retenedores de la palabra fiel para que puedan exhortar, para que puedan guiar, para que puedan convencer al pueblo de Dios. Entonces, no quiero ser, vamos a decir, exclusivista y decir, solo los pastores pueden predicar, pero yo creo que tú has usado la palabra correcta. Ningún neófito, ningún nuevo creyente, por mucha pasión que tenga, por muchas habilidades naturales que tenga, puede estar listo todavía para predicar hasta que no logre formar ciertas verdades en su corazón, e entender ciertos elementos de la escritura para poder después entonces con fidelidad, desde su capacidad, comunicar bien la palabra de Dios. Y eso quizás nos lleva a otra pregunta: ¿qué se necesita entonces para cuándo estoy listo para mi primera Exacto. predicación, ¿no? O cuándo estoy ya, cuándo es el momento. Porque, como decíamos, no queremos promover que solo los pastores tienen que predicar. Creo que hay personas dentro de la congregación que Dios les ha concedido ese don, pero necesitan estar, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos un proceso de discipulado en varias rutas, y una de ellas es una ruta doctrinal, en donde avanzamos a través de nuestras doctrinas. Tú no puedes predicar la escritura sin tener un entendimiento de la doctrina, porque vas a llegar a pasajes en donde van a estar influenciados por verdades doctrinales que, si tú desconoces, puedes malinterpretar o puedes distorsionar. Tú necesitas al menos básicamente las herramientas para estudiar la Biblia, lo que nosotros llamaríamos el método de estudio inductivo. Cómo observo las verdades, cómo extraigo los principios con principios de interpretación. Así que mínimo esos elementos, un método, tener un correcto método de estudio de la Biblia, principios de interpretación, algunas bases doctrinales, al menos esos elementos son vitales para que tú puedas comunicar, por sencillo que sea, un mensaje fiel que honra el texto y que honra la palabra de Uh-huh. Dios. Amén. Creo que tú mencionaste algo que creo que también yo comparto. No queremos ser exclusivistas con respecto a la predicación y decir que solamente los pastores predican. De hecho, yo siempre comparto con mi congregación y les digo, si alguien acá tiene el deseo de predicar y siente que está siendo llamado a la predicación, nosotros gustosamente queremos trabajar con usted para darle el entrenamiento, para capacitarlo. De hecho, hace un par de años atrás, cuando estábamos comenzando la iglesia, comencé una clase de homilética y de hermenéutica, intencionalmente para empezar a preparar predicadores. Entonces, no todos, lamentablemente, no todos fueron capaces de soportar ese entrenamiento. Algunos quedaron en el camino y solamente unos pocos dieron fruto. Porque yo pienso, Marcelo, que todos ven el momentum visible de la predicación, pero no entienden todo lo que Dios ha tenido que poner en el corazón de este individuo o esta persona para llegar ahí. Y muchas veces la gente no ve el proceso de preparación o las herramientas que se tienen que usar. La gente a veces está, y tengo que decir con cuidado, deslumbradas con pararse enfrente y hablar,
pero no entienden que ese es el 20%. El 80% es todo el entrenamiento, todo el proceso de estudio, de meditación, de oración, de reflexión, antes de llegar ahí y poder comunicar el mensaje de Dios. Exacto. Entonces, yo creo que estamos claros en que cualquier persona puede ser entrenada, pero no cualquier persona puede predicar si no tiene el entrenamiento. Entonces, yo creo que eso también a mí me lleva a la idea de que no necesariamente una persona tiene que ser una persona de seminario o de instituto bíblico para predicar, pero creo que lo que no debe faltar o es imprescindible es que esa persona debe ser entrenada, debe ser capacitada por alguien más que le dé las herramientas, ¿cierto?, para preparar. Tiene que haber un proceso de revisión, de rendición de cuentas. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos acá ensayos de predicación. Cuando hicimos esas clases, ellos tenían la tarea de predicarnos un día miércoles y yo estaba evaluando y después le daba un feedback. Mira, esto hiciste bien, esto hiciste mal, y todavía no era lanzado oficialmente a predicar. Entonces, bueno. De hecho, me parece fenomenal porque recuerdo también en un proceso, en parte de un entrenamiento que que hicimos como iglesia, pues invité a 3 hombres a reunirme con ellos por lo menos 2 veces al mes, 2 sábados al mes. Y lo que yo hacía esos sábados era que intencionalmente les modelaba todo mi proceso de estudio para predicar el domingo. Les enseñaba cómo había luchado con el texto, qué preguntas le había hecho, qué herramientas había usado, qué ideas principales había encontrado. Y estuve como por casi 6 meses haciendo esto con estos hombres. Y luego les pedí a ellos que lo hicieran con varios textos sencillos para ver cómo se les iba dando. Y luego terminaron predicando. O sea, en 6 meses habían 3 predicadores en la iglesia que quizás no tenían todo el entrenamiento de un seminario, pero habían aprendido en un proceso de discipulado cómo estudiar un texto, cómo encontrar sus verdades y cómo comunicarlas fielmente. Así que lo que muchas veces nosotros no queremos es el proceso de entrenamiento. Nosotros queremos saltar de llegar a la iglesia a ser buenos líderes sin caminar el proceso de entrenamiento, que no tiene que ser en un seminario si la oportunidad no se da, pero la iglesia local es un buen ambiente. El discipulado dentro de la iglesia local es un buen ambiente para esos. Exacto, lo que tú dices, Marlon. Bueno, he tenido la oportunidad de enseñar homilética en un instituto. Y una de las frases que me quedó grabada, y lo escuché de una persona americana, dice, a good preacher is a good reader. ¿Ya? Un buen predicador es un buen lector. Entonces, muchas veces hay gente que quiere predicar y uno le pregunta, ¿y usted lee la Biblia? Bueno, no soy muy bueno para leer la Biblia. Ya está determinado el fracaso como predicador. Si usted no es un buen lector, si usted no tiene amor por los libros que lo van a instruir, lo van a hacer educar, porque muchas veces la gente nos ve predicando en el púlpito, nos ve 30, 40 minutos y dice, ay, el pastor trabaja 40 minutos a la semana y el resto de la semana la tiene libre. No ven todo lo que está detrás de esa predicación, que nosotros estamos yendo, ¿cierto?, a leer comentarios, que utilizamos diccionarios bíblicos, nos vamos al idioma original tratando de extraer un poquito más de algunas palabras, ¿cierto? Tratamos de hacer una estructura de la idea. Exacto, tratamos de ordenar nuestras ideas, de enfocar el punto, de qué manera queremos aplicar el texto para que sea relevante y todo este tipo de cosas. Entonces la gente nos ve y ve que estamos trayendo un mensaje, pero como tú dices, la gente no ve todo lo que hubo de preparación. O sea, a mí me gusta porque una de las preguntas que constantemente me hacen es, pastor, ¿y cuánto tiempo le toma a usted preparar el mensaje? Y yo me río y los miro y le digo, ¿cuánto tú crees? O sea, para lo que yo acabo de hacer acá, ¿cuánto tiempo tú crees? Y ellos dicen, no, yo no pienso yo pienso que le tomó tiempo. Y yo le digo, pero por lo menos piensa que mínimo son 6 horas, ¿sabes? Tomando el tiempo para hacer un proceso de estudio. Y a veces no tengo las 6 horas, a veces hay que acelerar el proceso. Pero si quisiera ir con calma, pues como tú acabas de mencionar, primero estudiar el texto, estructurar las ideas principales, encontrar el punto del autor, hacer un estudio de las palabras y cómo combinan dentro del contexto.
Eso no se hace como algunos piensan. Algunos creen que el pastor se levanta el domingo en la mañana, ora un poco y de repente ya está listo para Ajá. hablar. Y yo digo, no, así no funciona. Al menos así no se honra correctamente a Dios, a su palabra y al llamado que nos ha hecho de predicar. Exacto, o sea, de hecho, creo que un predicador novato, ¿cierto? Le va a tomar mucho más tiempo. Nosotros hacíamos un cálculo, una vez lo leí, más o menos se espera que un predicador novato pueda invertir más de 20 horas durante la semana para el sermón. Ahora, obviamente que mientras nosotros nos vamos haciendo más experimentados en la Biblia, vamos comprendiendo más, manejamos más Biblia, nos va a ser un poco más fácil esa labor, aunque siempre va a tener su grado de dificultad, ¿cierto? Ir al texto, pero por lo menos nos va a dar las habilidades para poder ir reduciendo ese tiempo. Y a veces también va a depender de la semana, porque a veces hay semanas que uno está un poco estresado, no estás inspirado, viene la idea, Señor, ayúdame, o a veces... O tiene otros compromisos también, ¿no? Exacto. Salen otras cosas que hay que hacer y se hace más difícil, pues, invertir todo ese tiempo. Pero todo predicador sabe que como muchos erróneamente han tratado de promover, nunca se prepara la noche antes ni el día ni la mañana Exacto. antes de predicar. Es imposible hacer un buen uso del texto y ser responsable con todo lo que... Es imposible estar seguro que estás comunicando el mensaje de Dios al dedicar tan poco tiempo para haber estudiado ese mensaje. Exacto. Yo creo que a todos los predicadores nos pasa, hay semanas que son mejores que otras, y a veces Claro. estamos con la inspiración. A veces yo siento momentos de inspiración y me pongo a escribir ahí y Dios me motiva y todo. A veces hay momentos donde... exacto, creo que, Señor, háblame claramente, no estoy escuchando tu voz y no sé cómo abordar el texto, Señor, ¿qué quieres que le entregue a tu pueblo? Y uno empieza... entonces uno tiene semanas y semanas. No, y también hay que decir que hay géneros literarios que son más difíciles que otros a la hora de estudiarse. Entonces, cuando estás predicando una narrativa del Antiguo Testamento o estás usando un lenguaje apocalíptico lleno de símbolos, tú estás como que, Señor, ¿y dónde está el mensaje aquí? Es difícil, por eso muchas veces no lo entiende, pero es difícil. Bueno, hace un poquito tiempo nosotros terminamos una serie en el libro de Daniel. Entonces, la verdad que nunca, es la primera vez que yo predico una serie en el libro de Daniel, y aquí también los pastores americanos también primera vez, y la verdad que fue un desafío tremendo para nosotros, porque el texto era muy demandante, muchas horas de estudio, y como tú dices, también depende del género literario, porque una narrativa, una epístola, es diferente, ¿cierto? Cuando estamos hablando de este tipo de literatura que tiene profecía, literatura apocalíptica, obviamente que todo eso demanda mucho más. Ayer justamente comentaba con mi esposa, bueno, este podcast ahora lo estamos grabando un día jueves, hoy es jueves. Yo terminé mi sermón ayer miércoles y lo tengo listo y digo, wow, tuve un día muy inspirado desde el lunes a martes, me metí en el sermón, ya el miércoles lo tenía listo, pero no es lo habitual. A veces estoy hasta el día jueves batallando y escribiendo todavía las ideas. Entonces, todo también depende, ¿cierto?, de cómo sea nuestra semana, de lo difícil que nosotros abordemos también el texto. Hay diferentes factores. Sí, hay diferentes factores, indudablemente. El uso de nuestro horario también, pero sinceramente el predicador tiene que usar su horario para pasar tiempo en la palabra de Dios y para hacer todo este proceso de estudio que le va a ayudar a comunicar con sinceridad. Este es el mensaje. Va a poder decir con la misma autoridad que dicen los profetas del Antiguo Testamento, así dice el Señor. No porque él haya recibido una revelación directa, sino porque él ha encontrado por la iluminación del Espíritu la verdad de la palabra de Dios y tiene la confianza para comunicarla como esa verdad que Dios quiso transmitir. Hermano Marlon, me gustaría avanzar a la siguiente pregunta, y tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando de cómo se entrena un predicador, ¿cierto? Que ya eso no aplica a lo que escuchamos muchas veces, la letra mata, pero el espíritu vivifica, que era una excusa, ¿cierto? No, para ver el estudio de manera negativa, y poco menos llegaban al púlpito los predicadores
y oraban al Señor, Señor, ¿qué tienes tú para hablarnos este día? Y abrían la Biblia en ese momento y lo que se les ocurriera. Sabemos que eso, ¿cierto? Es un malentendimiento. Ese no es. No es el proceso. Un mal entendimiento, quizá mala enseñanza, una herencia que se había, ¿cierto?, llevado, recibido. Pero es cómo las iglesias pueden desarrollar predicadores. ¿Qué recomendarías tú de que tiene que hacer una iglesia? Alguien, por ejemplo, en la iglesia, tú ves que tiene las habilidades o quizás el llamamiento. ¿De qué manera nosotros las iglesias podemos entrenar a un predicador? ¿O cómo podemos desarrollar predicador? ¿Cuáles serían los pasos que tú recomiendas a seguir? Por eso, una vez escuché a un pastor que me ayudó mucho en mi caminar como predicador, y él me decía esto, que él aprendió a predicar viendo predicar a su pastor. O sea, cuando somos buenos, fieles predicadores, y déjenme usar la palabra fiel mejor que buenos, porque a veces nosotros tenemos una idea de qué cosa es un buen predicador por cómo mueve las masas, pero la idea es ser un fiel predicador, ¿no? Y este pastor me decía eso, yo aprendí a predicar. ¿Por qué? Porque mi pastor mientras predicaba nos ayudaba a ver la estructura del texto, nos ayudaba a entender en dónde luchaba y las herramientas que usaba. Porque eso es lo que la buena predicación hace. No solamente te comunica la verdad, sino te equipa para que tú puedas, de alguna manera, de forma individual, usar esas herramientas en tu vida devocional. Entonces, la primera idea es teniendo buenos predicadores, que sus ancianos y sus pastores se esfuercen por ser buenos comunicadores, fieles comunicadores de la palabra de Dios. Segundo, yo creo que dentro de su programa de discipulado tiene que haber una herramienta en donde traemos personas y las equipamos, donde traemos personas y les enseñamos quizás a cómo se estudia la Biblia, cuáles son las reglas de interpretación, cuáles son el orden básico para comunicar ideas en un sermón. Y eso quizás yo digo que lo hacemos dentro de una ruta de discipulado, porque así como ayudamos al nuevo creyente para que se dé sus pasos de obediencia al bautismo, luego para que dé pasos de obediencia a la membresía, a la madurez, pues entonces ahora tenemos que equiparlo también como parte de nuestro discipulado en estas áreas. Y pueden hacer diferentes maneras. Puede la iglesia tener una escuela de predicadores, vamos a decir, local. Puede el pastor sentarse con hombres o mujeres que tienen este deseo y este llamado y trabajarlos individualmente. Entonces, hay muchas maneras prácticas, pero la idea es tomar en serio el equiparlos. Y a veces eso tiene que ver de ambas partes. A veces son los líderes los que no quieren tomar en serio el equipar a las personas. ¿Por qué? Porque es más trabajo, es más demandante, es más agotador. O a veces son las personas las que no quieren pasar por el proceso. Tenemos ambos lados del problema en esta situación. Pero yo pienso que es de ese lado. Hay gente que quiere predicar, pero no quieren ser entrenadas. Lamentablemente. Y hay gente que está deseosa, pero la iglesia no quiere invertir, el pastor no quiere sacar más tiempo personal o más tiempo extra para dedicarle individualmente a esta persona en su capacitación. Y es un error porque al final el fruto va a ser de bendición para toda la iglesia local. Cuando este nuevo predicador esté listo, va a ser una bendición para el propio pastor. Por supuesto que sí. Bueno, me gustaría introducir la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son las señales de un predicador bíblico y un antibíblico? Wow, esa es una buena pregunta y yo pienso que quiero responderla primero haciendo un contraste entre dos pasajes de la Escritura. En 2 Timoteo 3:15 escuchamos esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí viene la frase clave, que usa bien. No dice que usa solamente. Y eso es lo que yo trato de explicarle muchas veces a mi congregación. La Biblia, Dios no nos exige solo que usemos la Biblia. Dios nos exige que la usemos bien. Y es una diferencia completamente. Porque yo les digo, ningún pastor se levantaría en su congregación y diría: aquí no creemos en la Biblia, aquí no nos interesa la Biblia. ¿Por qué? Porque sería como demasiado obvio su herejía. Pero lamentablemente, al no usar bien la Biblia, lo que estamos haciendo es ser parte de usar la misma metodología que Satanás usó cuando tentó a Jesús y la usó incorrectamente. Así que por un lado, un predicador fiel se conoce, o un predicador bíblico se conoce por su deseo de ser fiel a la palabra de Dios, por su deseo de usar bien la palabra de Dios. En contraste a eso, tenemos en 2 de Pedro 3:16 esta expresión:
hablando de ciertas personas, Pedro dice que estos indoctos tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro denuncia a un grupo de personas que estaban tomando los escritos de Pablo y las demás escrituras y las estaban torciendo para su propia perdición. O sea, un predicador antibíblico, en vez de ser fiel a la palabra de Dios, él la tuerce a su antojo, la tuerce en su propia opinión, pero no es fiel a ella. Y eso es lo que comúnmente llamamos exégesis y eisegesis. Estamos hablando de extraer la palabra, los principios que están en la palabra de Dios, a diferencia de imponer nuestras propias opiniones o nuestras propias, vamos a decir, ideas preconcebidas sobre la palabra de Dios. Entonces, para mí esa es la distinción. Un predicador bíblico es fiel, usa bien, se esfuerza por respetar la intención del autor, toma en serio el contexto, decide comunicar lo que Dios ha dicho. Y un predicador infiel simplemente lo único que necesita es tomar un versículo para decir todo lo que él quiera, sin respetar que Dios no está comunicando quizás lo que él está diciendo, o que él no está respetando quizás la intención del autor original inspirado por el Espíritu. Creo que tú diste en el clavo con las dos definiciones. Y quiero destacar un poquito más lo que tú dijiste de una persona, un predicador antibíblico. Es alguien que utiliza la Biblia, yo lo llamaría, a su conveniencia para soportar sus ideas, no siendo fiel a la intencionalidad original del escritor. Bueno, hermano Marlon, nos quedan algunos pocos minutitos, pero no me gustaría dejar pasar esto para hablar acerca de la predicación expositiva, que creo que los que estamos, ¿cierto?, comprometidos con la palabra, creemos que esta es la mejor forma de acercarnos al texto y lo que le da a la iglesia, ¿cierto?, un crecimiento mucho más sano. Entonces, hablemos de la predicación expositiva, qué es lo que es y por qué debe ser lo que se ejerza mayoritariamente o predominantemente en los púlpitos cristianos. Bueno, este tema de la predicación expositiva es un tema impresionante. Y como tú acabas de decir, aquellos que queremos ser fieles a Dios usando bien su palabra, el método que nos permite hacer eso es predicarla expositivamente. Porque expositivo significa exponer lo que está en el texto, no imponer lo que no está ahí. Y de manera en resumen, nosotros decimos que la predicación expositiva es la forma reverente de acercarte a la palabra de Dios. Si tú realmente crees lo que 2 Timoteo 3:16 dice, que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es infalible, que la Biblia es inerrante, que la Biblia es suficiente, que la Biblia es autoritativa, pues lo único que tú quieres hacer es predicar la Biblia, porque tú entiendes que ella tiene un efecto por el poder de Dios en los corazones que nada más lo puede tener. Y la predicación expositiva pues está centrada en eso, en que confiamos en el poder de Dios que obra a través de la Biblia y a través de su evangelio. Segundo, es la manera fiel, porque es la manera en la que respeta lo que Dios quiso decir, lo que Dios inspiró al autor a decir y no lo que yo le quiero decir a la gente. Y tercero, es la manera teocéntrica o cristocéntrica, porque pone a Dios, como es su palabra, como el personaje principal de toda la escritura, o el mensaje que resalta sobre toda la escritura, más que cómo yo me siento o más lo que yo necesito escuchar, lo que Dios, quien es sabio y quien es poderoso, me quiere decir. Así que por eso creemos que la predicación expositiva es lo más eficaz que un predicador puede y que un pastor puede hacer por su iglesia. Pero ¿qué cosa es la predicación expositiva? Y las definiciones que otras personas expertos han dado, yo diría que es la predicación que toma la forma y el énfasis del mensaje, del texto, perdón. Toma la forma que tiene que ver con la estructura, cómo el autor lo ha querido presentar, y toma el énfasis, lo que el autor ha querido decir, y hace de esa forma y de ese énfasis la forma y el énfasis de su mensaje. Claro, aplicado contemporáneamente a través de un proceso de estudio en donde la persona de Cristo y el nuevo pacto están, vamos a decir, filtrados a través del nuevo pacto, todas esas verdades. Pero es eso, es tomar el texto y decir lo que el autor quiso decir, aplicado ahora para una audiencia que disfruta de los beneficios redentores de la obra de Cristo. Exacto, gracias hermano Marlon. Creo que este tema da para mucho y me gustaría desde ya comprometerte
a ver si podemos grabar en el futuro un episodio exclusivamente hablando de la predicación expositiva. Pero Claro, ¿sabes? Mira, quiero contarte que en mi formación como predicador, yo te conté la anécdota en un principio, ese evento bochornoso en mi vida, pero sabes tú que fui creciendo y creo que, porque uno, como tú dices, teniendo buenos predicadores, tú también te formas bien. Lamentablemente yo estuve expuesto a predicadores que no eran fieles, entonces obviamente que uno tiende a repetir. sí. Y creo que en mi formación como predicador pasé de ser un predicador temático a un predicador expositivo. Y creo que no volvería atrás. Creo que llegué a descubrir que la predicación expositiva, ser fiel al texto, si uno va a predicar una perícopa, como dicen algunos ciertos homiletas, un trozo del texto, fijarse en el contexto anterior, en el contexto inmediato, posterior, de qué tipo de literatura, ¿cierto? Las palabras que se están usando ahí, la gramática, etcétera, ¿cierto? La predicación expositiva creo que es lo que es fiel al texto, Sí. ¿cierto? Es lo que nos mantiene fiel al texto y creo que debe hacer lo que mayoritariamente se predique en los púlpitos cristianos, que lamentablemente vemos que en la actualidad no es así, pero creo que tiene que volver ese tipo de predicación porque es lo que mantiene saludable y lo que nos mantiene como predicadores también a nosotros alineados, porque es fácil desviarse, ¿cierto? Con nuestras propias ideas, pero cuando nosotros tenemos en mente que tenemos que ser fieles al texto, tenemos que volver al texto, enfocarnos en el texto y predicar del texto. Hoy podríamos decir que es la predicación que sigue exaltando la palabra de Dios. Amén. Y esa exaltación de la palabra de Dios es lo que hemos heredado de la Reforma y es lo que santifica, edifica, salva al pueblo de Dios mientras escucha su palabra, ¿no? Ahora, Marcelo, rapidito, yo sé que estamos en el horario justo, pero algo que sí debemos decir acerca de esto de la predicación expositiva es, como decía un erudito ya fallecido, Adolf Robinson, la predicación expositiva no es solamente una metodología, no es que tiene que ser solo versículo a versículo, no es que tiene que ser solo a través de libros. La predicación expositiva es una filosofía, es una manera de respetar la Biblia, dejando que ella hable. Siempre que yo deje que hable el texto, siempre que yo respete la intención del autor, yo estoy haciendo predicación expositiva, aunque eso puede tener diferentes modelos visibles. Y existe, como dice en uno de sus libros el pastor John MacArthur, el libro se llama El redescubrimiento de la predicación expositiva. Existe la predicación expositiva temática, porque mientras lo que pasa, como él dice, te va a tomar más trabajo porque vas a tener que estudiar cada texto en su contexto y vas a tener que hacer lo que haces para uno, para todos, pero si lo haces bien, sigue siendo expositivo porque respetas lo que el autor ha dicho y expones lo que el texto dice. Exacto. El tema es cuando uno hace la predicación temática, lo relevante en la iglesia. Lamentablemente, es que como la dieta regular, claro. Es exacto. Pienso que sí, la predicación expositiva, aunque muchas veces la gente lo malentiende también y podríamos quizás alargarnos mucho, es solamente verso a verso. No es solamente verso a verso, sino que también significa, puede ser verso a verso, pero también puede ser, ¿cierto?, un trozo que sea expuesto en su contexto, en su tipo de literatura, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que la razón por la que la predicación consecutiva es la que mejor refleja este modelo de predicación es porque en Hechos 20, cuando escuchamos al apóstol Pablo en este discurso final, él dice, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes y mi conciencia está limpia porque no rehusé enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Y para enseñar todo el consejo de la palabra de Dios, tienes que hacerlo consecutivamente. Amén. Amén. Hermano Marlon, mira, se nos pasó el tiempo, estuvo muy buena esta conversación, gracias. El tema que abordamos. Quiero darte gracias primeramente por tu disposición, por tu tiempo a participar en este podcast. Agradecerte. Me gustaría comprometerte para una próxima ocasión. Estamos así comprometidos. Que te dejo ya, desde ya invitado para una próxima grabación de un podcast y creo que ya sabemos el tema, va a ser predicación expositiva. Así que por mi parte me despido. Dios bendiga a toda la audiencia. Esperamos que este podcast sea de mucha bendición para todos ustedes y nos estaremos viendo en un próximo
episodio. Por favor, Marlon, si también te despides de la audiencia. Dios te bendiga y gracias. Marcelo, agradecido y que el Señor use esto para despertar los corazones de su pueblo. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias por escuchar Equipando Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio.